Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí presentes y por tomarse el tiempo de estar con nosotros. El día de hoy, María Camila Jaimes y yo, Natalia Portilla, tenemos el gusto de moderar esta conferencia junto con Fernando Gómez. Es para nosotros un honor y también un placer poder contar con Fernando para poder hablar de estas temáticas tan interesantes, por lo cual, en nombre del Semillero de Fusiones y Adquisiciones de la Universidad de los Andes, le queremos dar las gracias por tomarse el tiempo de compartir con nosotros sus conocimientos. Fernando Gómez Pomar es licenciado en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y doctor en la Universidad de Bolonia. En la actualidad se desempeña como catedrático de Derecho Civil y en Análisis Económico en la Universidad Pompeu Fabra y es cónsul en las oficinas de Madrid y Barcelona de Uría Menéndez. Adicionalmente, es profesor e investigador en universidades españolas e internacionales y ha ejercido como experto en Derecho Español en tribunales de distintas jurisdicciones en el ámbito de negocios y también ante órganos arbitrales como la Cámara de Comercio Internacional, en el cual también fue árbitro, la Vienna International Arbitral Center y la Asociación Americana de Arbitraje. Bueno, les doy la bienvenida a todos a este conversatorio. Considero que va a ser muy interesante para todas las perspectivas y para todas las personas que estén aquí presentes. Me gustaría dar una contextualización un poco sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, pues en esta ocasión tendremos la oportunidad de dialogar acerca del régimen de responsabilidad asociado a las declaraciones y garantías, o reps and warranties en inglés, el cual es uno de los instrumentos contractuales que más se usan en transacciones de M&A para abordar pues, la asimetría de la información y para la distribución del riesgo. Este tema en específico parte de la inexistencia tanto en la doctrina y en la jurisprudencia española de una regla que exprese cómo se debe concebir la indemnización del interés del cumplimiento en los casos de la incorrección de las declaraciones y garantías. Ante esta premisa, se ha propuesto que se siga un criterio angloamericano sobre la indemnización de daños que se puede traducir en dinero y que se exprese la diferencia entre el valor que hubiera tenido la empresa a la fecha del contrato o de la entrega, según el caso, de haber sido la empresa de acuerdo pues, a esas declaraciones y garantías y pues su valor efectivo en ese mismo momento. Entonces le concedo el uso a Fernando para que nos pueda exponer esta postura y les recuerdo que durante todo el conversatorio pueden exponer sus preguntas, las pueden enviar a través del chat, yo voy a estar pendiente de ello y pueden levantar la mano en caso de que quieran hablar. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la amable presentación y muchísimas gracias por la invitación para participar en este seminario, en esta sesión. Bueno, han podido o habéis podido escuchar pues la temática y la tesis principal del trabajo, que es un trabajo elaborado con Marian Gili, que es una profesora de la Universidad Oberta de Cataluña, también en Barcelona. Y desde luego el propósito principal de este trabajo es bueno, tratar de orientar y construir bueno, pues algunas guías para que los tribunales y los órganos arbitrales puedan enfrentarse pues, con algo más de seguridad y con algo más de certidumbre a la determinación de indemnizaciones de daños y perjuicios en contratos de compraventa de empresa. Esta es una cuestión que en derecho español, y me atrevería a decir que en otros sistemas jurídicos, digamos, de tradición latina o incluso de tradición germánica, no termina de encontrar respuestas muy satisfactorias y muy firmes, en una buena medida porque algunos de los instrumentos en los que se basan este tipo de operaciones de compraventa de empresa, de M&A, pues parten de posiciones digamos, de grandes conceptos jurídicos que vienen de otra tradición, vienen del derecho inglés o del derecho de las diferentes jurisdicciones de los Estados Unidos, y esto pues tiende a crear alguna dificultad. Y ya digo, en España pues nuestra observación es que hay alguna dificultad para
para centrar el tiro a la hora de determinar las indemnizaciones de daños y perjuicios fundamentalmente asociadas a la vulneración de reps and warranties. Y bueno, creo o tengo la sensación de que tal vez algunas de estas reflexiones o estas consideraciones pues puedan tener también interés para el derecho colombiano, en el que, bueno, ya digo, al igual que en muchas otras jurisdicciones, pues nos encontramos con esta situación de falta de soluciones en la legislación tradicional y falta, digamos, de posiciones coherentes en la jurisprudencia, y eso necesariamente, para bien y para mal, también afecta a los órganos arbitrales, que muchas veces son quienes han sido elegidos por las partes para resolver las controversias en estos contratos. Y voy a poner la pantalla completa. Bueno, realmente para poder entender bien el remedio indemnizatorio y configurarlo adecuadamente, es importante entender cuáles son algunos de los rasgos característicos de las operaciones de money o de compraventa de empresas. Y aquí estamos ante, en buena medida, contratos que se enfrentan a algunos retos o presentan ciertas propiedades que son algo distintas de otros contratos, pues no sé, de un contrato de compraventa ordinario de bienes, o un contrato de suministro continuado de bienes, o un contrato de construcción, o un contrato de arrendamiento. Aquí estamos, y eso, vamos a ver, esta diferencia no quiere decir que algunos o parte de estos problemas que voy a mencionar ahora en relación con los contratos de money estén totalmente ajenos o ausentes en esos otros tipos o clases de contrato, pero en los contratos de money están presentes de manera particularmente aguda y de una manera que realmente caracteriza el conjunto de la interacción contractual. La primera o ese primer rasgo sería la presencia notable e importante de diferencias de información entre las partes en el contrato y cómo las propias partes introducen herramientas o mecanismos para gestionar y paliar las consecuencias negativas de esas diferencias de información. Y en segundo lugar, bueno, pues que hay niveles de riesgo relevantes en cuanto a la transacción, a pesar de que típicamente las operaciones de money se consideran operaciones que no son de tracto sucesivo, de ejecución continuada, son operaciones singulares, en el fondo son contratos de ejecución única, aunque suele tardar algo el proceso de cumplimiento de ejecución por la complejidad y por pues, posible presencia de autorizaciones administrativas u otras cuestiones, pero en los contratos de money no pensamos en ellos como los característicos contratos de larga duración en los cuales podemos tener problemas de cambio de circunstancias o de riesgos, pero aún así los problemas de riesgo son muy relevantes en dos planos distintos. Por un lado, la idea de que bueno, pues las empresas, los activos que son objeto del contrato, bien sea una operación de compraventa de activos o de compraventa de acciones o participaciones, pero en el fondo el interés de las partes en el contrato de los contratos de money pues es la empresa subyacente o el negocio subyacente. Bueno, pues estos claramente están sujetos a riesgos en el sentido de que pues pueden generarse responsabilidades, pueden generarse ingresos y pérdidas no esperadas en el desarrollo de la empresa. Y por otro lado hay también un elemento importante de riesgo de sobrevaloración o de sobreprecio, visto desde el punto de vista del comprador, o de infravaloración desde el punto de vista del vendedor. Generalmente el riesgo de que, es decir, el comprador está preocupado por esto, ¿no? Estaré pagando demasiado por esta empresa que estoy comprando y bueno, pues ciertamente supongo que en la historia empresarial colombiana, igual que en la de todos los países, pues hay muchos casos en los cuales pues el que ha comprado una empresa pues al final se ve
defraudado en cuanto a las expectativas de ingreso o bueno, pues encuentra al final que ha pagado demasiado por un negocio que al final no es tan próspero o tan rentable como imaginaba. El vendedor también puede, o en principio podríamos pensar que está en una situación simétrica de preocupación por un riesgo de infravaloración de la empresa que vende, aunque es verdad que normalmente para el vendedor bueno, este riesgo existe, pero generalmente en la medida en que normalmente es el vendedor quien controla el proceso de venta, pues puede escoger algunos mecanismos para reducir este riesgo. Con independencia ya del contrato en sí, el propio proceso previo o que rodea al contrato le permite mitigar este riesgo de vender por debajo del verdadero, a un precio que está por debajo del verdadero valor de la empresa que vende, ¿no? Pues pienso en dos mecanismos. Pues uno pues puede asesorarse con un banco de inversión para que le valore la empresa de una manera más adecuada, o puede establecer un mecanismo que ya me diréis sobre el mercado colombiano, pero en Europa en general el mercado de money de los últimos años, y esto ya venía de antes de la pandemia, pero se mantiene después, está viviendo claramente una presencia cada vez más notable de procedimientos de subasta, en las cuales los vendedores, en lugar de negociar directamente solo con un comprador, organizan una subasta para seleccionar el mejor postor y luego ya se negocia el contrato con el que ha hecho la oferta más elevada. Evidentemente, un mecanismo de subasta no elimina totalmente el riesgo de infravaloración, pero si la subasta está bien diseñada, en principio normalmente va a conseguir que la empresa sea adquirida por aquel que está dispuesto a pagar más por ella, y eso normalmente va a subir o va a elevar el precio al cual el vendedor vende. En relación con los problemas de información, pues en los contratos de compraventa de empresa pues, nos encontramos con los problemas clásicos de asimetría de información, ¿vale? Los problemas que la teoría económica de la información asimétrica ha desvelado y ha analizado en los últimos 40 años, ¿no? Y esas asimetrías de información pues, pueden deberse a que una parte del contrato puede hacer cosas, puede realizar conductas que la otra no puede observar, bien antes de contratar o después de contratar, y esto provoca el problema clásico del riesgo moral, pues, dado que una parte no puede saber exactamente lo que ha hecho la otra, aquella cuya conducta es inobservada o es observada solo de manera imperfecta, pues tiene incentivos a adoptar conductas que aumentan su propio beneficio, pero que pueden perjudicar al valor conjunto del contrato o pueden perjudicar a la otra parte. Y pues el otro problema clásico de asimetría de información es el de la selección adversa, la idea de que bueno, pues las características o la información que tiene una parte relativa a elementos o variables relevantes para la contratación, bueno, pues no puede ser observada por la otra, y esto hace que, en principio, en expresión clásica, la mala calidad desplace a la buena, ¿no? Dado que los potenciales compradores pues no pueden observar el nivel de calidad, o, por ejemplo, de la empresa que se vende, pues esto en principio haría más difícil que las empresas de alto valor futuro vayan a venderse, y que normalmente el mercado esté sesgado hacia las empresas cuyos actuales propietarios piensan que tienen menos valor o menos potencial, ¿no? De hecho, como veremos, en los contratos de money nos vamos a encontrar, y el trabajo no pretende explicar todas y cada una de las reglas e instituciones o soluciones que encontramos en contratos de money, pero evidentemente lo que sí es cierto, y en parte creo que se explica en el trabajo, es que en los contratos de money pues, nos encontramos con
distintas soluciones y herramientas que permiten afrontar o mitigar o paliar algunos de estos problemas, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque en buena medida estos problemas de información y de riesgo son más graves o son más relevantes aquí que otros problemas clásicos de los contratos, ¿vale? Pues normalmente cuando pensamos en la contratación en otros ámbitos, pues pues no sé, en una compraventa de otro tipo de objeto, en un contrato de suministro, en un contrato de servicios, en un contrato de arrendamiento, pues básicamente lo que nos preocupa es que alguna de las partes pues no realice las prestaciones que están a su cargo o las haga o las realice de manera incorrecta, irregular o tardía, ¿no? Estos problemas se pueden plantear en las operaciones de money, pero se plantean con menos frecuencia, ¿vale? Es decir, el típico conflicto que llega, por lo menos, y me diréis si en el caso colombiano es diferente, pero por lo que creo que he podido observar en distintas jurisdicciones, los típicos problemas contractuales en relación con operaciones de money tienen que ver con no con que no con que, por ejemplo, el vendedor se niega a entregar las acciones o los activos en el momento previsto para ello, o que el comprador se niega a pagar el precio en el momento en el cual se le ofrece la entrega de las acciones o de los activos. Esto segundo, es decir, la negativa del comprador, a veces ocurre, ¿vale? Pero bueno, suele darse en supuestos, y es verdad que en el momento de la pandemia lo hemos visto con más frecuencia, ¿no? Es decir, que pues lógicamente, pues, y esto en el caso español, pues en los casos, por ejemplo, es un caso público, o sea bueno, no sé si lo conoceréis o no, pero por ejemplo en España, justo en las semanas previas a la pandemia, IAG es el grupo que controla Iberia y British Airways. Iberia es la compañía más importante en el mercado aéreo español. Habían comprado otra aerolínea más pequeña que se llama Air Europa, ¿vale? Bueno, pues es evidente que desde el momento en el cual el contrato se concertó al momento de su ejecución, sobrevino la pandemia y una caída drástica y terrible del tráfico aéreo y de los ingresos de las compañías aéreas. Bueno, pues Iberia se resistió a ejecutar el contrato de acuerdo con lo previsto, ¿vale? Es decir, que pueden darse estas situaciones, pero en general asociadas a cambios exógenos o incluso también a problemas de información, y en ese sentido pues estos problemas se ligan también a estas ideas de asimetría de información que mencionaba antes. Y es cierto que hay cláusulas y nos encontramos soluciones en los contratos de money pues que tratan de ofrecer respuesta a estas cuestiones, ¿no? Pues las cláusulas MAE o cláusulas MAC, las reglas que rigen los covenants sobre el periodo intermedio, condiciones suspensivas, el hecho de que las reps and warranties no solo se garantizan o se ofrecen al celebrar el contrato, sino también cuando se va a ejecutar en el cierre de la operación intercambiando los activos por el precio, etcétera, etcétera, ¿vale? Y esto, ya digo, hace que nos encontremos de manera destacada con estos instrumentos de gestión de información y de riesgos, como son las cláusulas de reps and warranties, y que estas suponen una parte, no es ni mucho menos la única cuestión relevante o importante en un contrato de compraventa de empresa, pero sí, al menos probablemente se puede considerar que es la parte más relevante, ¿vale? Desde el punto de vista jurídico, no digo, lógicamente hay otras cuestiones de valoración que subyacen al contrato que son muy importantes, pero desde el punto de vista de lo que es de hecho más importante para los juristas, que es la interacción contractual en cuanto tal,
pues las reps and warranties suponen cuantitativa y cualitativamente la parte más señalada o más notable. Otra cuestión, bueno, ya lo he comentado antes, y es que este tipo de operaciones, aunque se sujeten a otro derecho aplicable, por ejemplo, pues me imagino que cuando dos partes, un comprador y un vendedor, celebran un contrato de M&A sobre una sociedad radicada en Colombia, pues es muy probable que ese contrato se sujete al derecho colombiano, ¿vale? Lo mismo que, bueno, pues si se compra una target española, pues se sujeta al derecho español; si se compra una target francesa, se sujeta al derecho francés, pero con mucha frecuencia, por no decir de manera prácticamente universal, las cláusulas, el modo de redactar, las nociones jurídicas que están detrás de esos contratos, aunque estén sujetos a un derecho distinto, al derecho colombiano, al derecho español o al derecho francés, pero van a estar fuertemente influidas por términos, por nociones, por soluciones del derecho inglés o de Estados Unidos. De hecho, con mucha frecuencia incluso el contrato, aunque comprador y vendedor sean sociedades locales, está escrito en inglés. Por ejemplo, en la práctica española de M&A, pues probablemente la mayoría de los contratos, aunque comprador y vendedor sean sociedades españolas, se hacen en inglés. Bien porque las matrices de comprador y vendedor pues pueden ser sociedades o fondos radicados fuera, o simplemente porque, bueno, la práctica de M&A en una buena medida se ha desarrollado en inglés. Y otro factor relevante es el que aparece intermedio en la transparencia, que es la idea de que normalmente nos encontramos con un contrato en el cual el régimen legal de las consecuencias relacionadas con las reps and warranties no se remite a las soluciones legales generalmente previstas en el Código Civil o en otras normas, sino que normalmente los propios contratantes construyen su propio régimen jurídico que desplaza en la máxima medida. Esto no siempre es así, pero es muy frecuente que sea así, que en lugar de, bueno, pues prever un listado de reps and warranties y las partes dicen, bueno, la responsabilidad por infracción de reps and warranties será un incumplimiento y se regirá por las reglas del Código Civil. Esto, en mi experiencia, y supongo que en la vuestra, es enormemente improbable y ocurre muy pocas veces, y normalmente las partes construyen su propio régimen jurídico, ¿vale? Bueno, tampoco, supongo que la mayoría ya estáis familiarizados con lo que son reps and warranties. Son básicamente declaraciones que las partes hacen respecto de hechos o asunción de determinados compromisos contractuales respecto a situaciones o contingencias. Hay en derecho inglés hay en su origen una diferencia entre representations and warranties. Yo diría, al menos mi sensación es que fuera de Inglaterra la diferencia entre las dos categorías es muy tenue. Esto es verdad tanto en Estados Unidos como en los países de civil law que han importado estas categorías. Pero aquí sí que básicamente sí hay un punto que es compartido por todos los sistemas legales, o por lo menos la mayoría de los que yo conozco, es que si ocurre, si una de las partes da estas reps and warranties y se produce alguna inexactitud o alguna infracción de lo estipulado o establecido en las mismas, esto supone un incumplimiento contractual que da lugar en principio a responsabilidad contractual. Normalmente, aunque a veces pues también hay con frecuencia reps and warranties también de la parte compradora, sin duda lo más relevante son las reps and warranties de la parte vendedora, ¿vale?
Bueno, esto es lo que os decía, en derecho español básicamente las consecuencias de las reps and warranties se sujetan a un régimen pactado, no al régimen legal. Y los propios contratantes, es muy frecuente, si habéis visto un contrato de Money, pues que el propio contrato defina qué se debe entender por daño, qué se debe entender por daño indemnizable, el contrato excluye determinados daños de una posible indemnización de daños y perjuicios, el contrato establecerá límites cuantitativos y cualitativos, establecerá suelos y umbrales de reclamación, establecerá plazos de reclamación de la indemnización, establecerá procedimientos de reclamación de la indemnización, que muchas veces involucran pues, determinadas comunicaciones o determinada gestión conjunta de algunas contingencias que pueden dar lugar a daños, etc. ¿Vale? Bueno, ¿por qué es importante este régimen de reps and warranties en relación con las asimetrías informativas? Bueno, pues de entrada, la primera cuestión es bastante evidente, es porque, bueno, pues si el vendedor no respondiera no diera reps and warranties o no respondiera por la inexactitud de infracción de reps, tendría mucho menos interés y mucho menos incentivo en recabar información relevante sobre la situación de la empresa o en comunicarla a la parte compradora, ¿vale? Y esto generaría problemas pues tanto de riesgo moral, ¿vale? Pues en el fondo el vendedor se despreocuparía de la situación de la empresa o de obtener la información relevante, y de riesgo moral en la medida en que bueno, el comprador desconfiaría a la vista de que nadie responde respecto a las contingencias o riesgos que pueden afectar a la empresa y que pueden hacer pues, que el precio en el cual valora la empresa sea superior a la verdadera rentabilidad futura de la misma. Por otro lado, las reps and warranties típicamente se perfilan, es decir, no son declaraciones completamente genéricas, incondicionadas, sin ningún tipo de límite y con alcance universal, sino que vienen cualificadas por determinados factores o elementos, y esto ayuda a la parte vendedora a delimitar qué información tiene que obtener y qué información tiene que transmitir, ¿vale? Además hace creíble la información que se transmite. Si el vendedor no respondiera de la información que da y de lo que declara en el contrato, pues evidentemente el comprador haría bien en no creérselo, ¿vale? Y por tanto, esta idea de que por medio de la responsabilidad el vendedor puede comprometerse creíblemente a dar información veraz sobre la empresa que vende, ayuda al propio vendedor, ¿vale? Porque si no pudiera comprometerse de manera creíble, en principio es verdad que podría haber algún otro mecanismo como la reputación que podría sustituir esto, pero bueno, pues muchas veces los vendedores no son vendedores que están en el negocio de vender empresas, sino son personas que tienen una empresa y la venden una vez y no van a volver a vender ninguna otra empresa en su vida porque solo tienen una. Bueno, pues esto haría que los compradores fueran más desconfiados, ¿vale? Y esto pues es el resultado clásico de la selección adversa, ¿vale? Bueno, por eso la responsabilidad por daños y perjuicios es una pieza muy importante en cómo funcionan las operaciones de money, ¿vale? Es decir, que el contrato o el sistema legal, digamos, dé una respuesta satisfactoria a cómo configurar y organizar el régimen de responsabilidad por daños resultantes de infracciones de reps and warranties, es muy importante para que el mercado de money funcione, ¿vale? Porque esto no es una pieza más o una pieza secundaria, es una pieza central y depende de que haya un esquema creíble para que esa información se transmita
bueno, primero que esa información se obtenga, esa información se transmita y por tanto se reduzcan las asimetrías y se gestionen de manera más eficiente los riesgos relativos a la operación, ¿vale? Bueno, esto no es necesariamente fácil y ya hemos comentado, no los voy a repetir aquí, algunos de estos factores que lo hacen complicado, ¿vale? Y lo hacen complicado, bueno, pues no solo en los países, digamos, que hemos importado el régimen de las reps and warranties, ¿no? Sino en países que llevan desarrollando y trabajando con estos conceptos desde hace 150 años, ¿no? Como pueden ser los ingleses y los norteamericanos, ¿no? Pues aquí hay un par de citas. Leo Strain, que era el vicecanciller de Delaware. Como sabéis, Delaware es la principal jurisdicción de negocios en Estados Unidos por su capacidad de atracción de sociedades cotizadas, que casi todas se domicilian en Delaware. Bueno, casi todas, ¿no? O un número muy importante se domicilia en Delaware, y básicamente viene a decir, bueno, pues si yo miro los contratos de Money, veo que es una acumulación de conceptos, de daños excluidos o incluidos, que demuestra que los abogados que lo hacen tenían poca idea de lo que realmente significan estos conceptos. Como os decía, el objetivo principal del trabajo, y bueno, como tampoco quiero extenderme más del tiempo asignado, pues voy a dejar la última parte que se refiere a ciertos detalles adicionales o a ciertas reglas y doctrinas que permiten perfilar la indemnización de daños y perjuicios en casos de infracción de reps and warranties. Me voy a centrar en la idea principal, y es que es cómo afrontar de manera, digamos, lo principal de una indemnización por infracción de reps and warranties, ¿vale? Y aquí, bueno, pues en general los contratos dan por supuesto esto, y tal vez lo dan por supuesto, al menos en mi experiencia, tal vez ya me diréis si en el caso colombiano los contratos se ocupan de esta cuestión. Desde luego en el caso español los contratos tienden a definir qué se entiende por daño, tienden a definir qué está incluido y qué está excluido, pero no dan ese concepto básico de daño de cómo aproximarse a la determinación o al cálculo de la indemnización de daños y perjuicios. Como si fuera algo evidente. El problema es que desafortunadamente no es evidente, ¿vale? En derecho español ya, aunque el Código Civil español sigue manteniendo la simple distinción clásica heredada del derecho romano de diferencia entre daño emergente y lucro cesante. Esto es lo que está en el artículo 1106 del Código Civil español. Bueno, está claro, como consecuencia de la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, que cuando hay un incumplimiento contractual, la manera general de calcular la indemnización de daños y perjuicios es a través de lo que se conoce como indemnización del interés contractual positivo o interés de cumplimiento, que consiste en determinar una suma de dinero que restauraría a la parte que ha sido perjudicada por el incumplimiento en la situación en la que estaría si el contrato se hubiera cumplido correctamente, ¿vale? Esto, ya digo, hay una jurisprudencia que ya es larga del Tribunal Supremo Español diciendo, cuando el Código Civil Español dice que en caso de incumplimiento hay que indemnizar esas dos partidas, ¿no?, del daño emergente y del lucro cesante, lo que está queriendo decir es que el cálculo de una indemnización de daños y perjuicios tiene como propósito o finalidad colocar al contratante que ha sufrido el incumplimiento en la posición más cercana que sea posible obtener a la que tendría si el contrato no hubiera sido incumplido. Esto, por otro lado, esa noción básica
pues hoy en día la encontramos en otros ordenamientos europeos, pues es la del derecho inglés, es la del derecho alemán, la de muchos textos internacionales en la materia, como el Convenio de Viena sobre compraventa internacional u otros textos, digamos, de soft law europeo en materia contractual. Bueno, en caso de incumplimiento, imaginémonos un contrato en el cual el vendedor incumple. Y aquí lo mismo, si estamos pensando en responsabilidad por infracciones de reps and warranties, estamos básicamente pensando en un incumplimiento del vendedor. Esto conceptualmente, esa indemnización del interés contractual positivo, supondría que la indemnización sería el equivalente en dinero entre el valor de la prestación incumplida o omitida y el precio contractual pagado, ¿vale? Sería, digamos, el excedente que habría obtenido el comprador si el contrato se hubiera cumplido perfectamente. Aquí puede haber variantes, si el precio se ha pagado del todo antes o no, pero la idea la idea creo yo que no es demasiado problemática, es básicamente, bueno, como el contrato se espera que genere un excedente para el comprador, y ese excedente es la diferencia entre en cuánto se valora el bien o servicio que se va a recibir y menos el precio que se paga por el bien o servicio, pues esto sería, digamos, la traducción en dinero de esta diferencia sería la que correspondería como indemnización del interés contractual positivo, ¿vale? Fernando, disculpa, te interrumpo. Hay dos preguntas de una persona del público que le gustaría pues poner de presente en el conversatorio. La primera es si se aplicaría en el resarcimiento por incumplimiento a las declaraciones y garantías del vendedor la regla de responsabilidad civil basada en la reparación integral. Y la segunda, o si quieres te la digo después de que podamos resolver la primera, no sé qué opinas. Sí, vamos a ver. En realidad, lo que he comentado hace un instante de la indemnización del interés contractual positivo, interés de cumplimiento, es, digamos, la expresión en el ámbito contractual de la idea de la reparación integral del daño, ¿vale? Al menos en España, el término reparación integral del daño se suele utilizar con más frecuencia en el ámbito extracontractual, ¿vale? Para hacer referencia a que la víctima se verá compensada plenamente, pero no más allá, digamos, de lo necesario para restaurar la situación previa a la causación del daño. En el ámbito contractual es más habitual, en el caso español y diría que en otros países europeos, por ejemplo claramente en Italia y en Alemania, tampoco se suele utilizar esta idea de reparación integral con esta denominación, sino más bien esta idea de indemnización del interés de cumplimiento. Pero no hay diferencias sustanciales, es la misma idea. Lo que ocurre es que en el ámbito contractual, claro, lo que tradicionalmente llamamos lucro cesante es importante, porque el contrato es algo en lo que las partes celebran esperando mejorar su posición. No es algo puramente conservativo de la situación preexistente, sino que el contrato es un mecanismo para que ambas partes mejoren respecto al punto de partida o la situación de contraste que sería la de no contratar, ¿no? En ese sentido, sí, o sea, esto corresponde con la idea de reparación integral o resarcimiento integral, pero incluyendo ese elemento de, digamos, del beneficio o el excedente que generaría o que hubiera generado el correcto cumplimiento del contrato, ¿vale? Ok, sí, pues yo también tenía un comentario al respecto y es que en Colombia sucede lo mismo con el régimen de responsabilidad civil contractual, o sea, también está previsto ese principio de resarcimiento integral. Y bueno, la segunda pregunta que tiene la persona del público es ¿cómo se tasaría la reparación del daño en el caso que se hubiera contratado una póliza de seguro
para esas declaraciones y garantías. Y pues si en ese caso la determinación del monto resarcible quedaría sujeta pues al arbitrio de la aseguradora o cómo es el procedimiento. Sí, bueno, en el trabajo, bueno, no sé si se ha repartido el texto entero y no sé si habéis tenido ocasión de leerlo, pues hay algunas referencias a lo que se llama seguro de REPS o Warranties and Indemnities Insurance, que es un fenómeno que era común en los Estados Unidos ya hace algunos años, no en Europa, se extendió a la práctica de money bajo derecho inglés y ha ido ganando importancia en otras jurisdicciones. Y claramente en estos últimos años pues lo vemos con más frecuencia que hace 7 años, por ejemplo. Y aquí, por ejemplo, el modelo habitual de seguro de REPS que observamos es un modelo en el cual el vendedor, perdón, es un contrato de seguro que de comprador, es decir, que el comprador concierta con la compañía de seguros, es decir, no es un seguro de responsabilidad contractual del vendedor, sino un seguro de daños del comprador, que quiere decir que si se produce una infracción de REPS, recibirá una indemnización en principio siguiendo los mismos parámetros y patrones que hubiera seguido el cálculo de la indemnización respecto del vendedor, pero lo tendrá que pagar la compañía aseguradora, ¿vale? Ahí es verdad que no tienen por qué coincidir, aunque normalmente se suelen hacer coherentes, ¿vale? Pues por ejemplo los umbrales mínimos, los topes, todo esto, pero claro, con una diferencia que es importante, ¿vale? Con una diferencia que es importante, que es que el vendedor no responde, porque quien responde de la infracción de REPS es la compañía de seguros. El vendedor solo va a responder porque la compañía de seguros se subrogará en la posición del comprador que ha sido indemnizado en el caso en el cual el vendedor haya infringido las REPS voluntariamente o dolosamente, porque en ese caso no cabe la cobertura de seguro, ¿vale? Pero en principio la determinación sería muy parecida, es decir, cómo aproximarnos a la indemnización que compensa al comprador sería similar en el caso de, en el supuesto sin seguro de REPS, en las cuales es el vendedor quien realmente va a hacer frente a la indemnización, o en el caso de un seguro de REPS de comprador, que es el caso más habitual ahora, en el cual, vamos, me refiero que puede haber seguros de vendedor, pero son más raros en la práctica actual. Los seguros de comprador, en los cuales pues, el comprador dirige su reclamación contra la compañía de seguros, pero en principio la determinación de la indemnización debiera ser la misma, salvo que el propio contrato de seguro establezca cambios, que es posible. Y por eso, bueno, pues realmente, digo esto desde una perspectiva práctica, la presencia de un seguro de REPS en una operación de money obliga a este ejercicio de coordinación, porque muchas veces los abogados de la parte compradora están acostumbrados a prestar toda su atención al contrato con el vendedor, pero si el contrato con el vendedor sigue siendo importante, porque sin infracción de REPS no hay cobertura de seguro. Pero ahora ya no es solo importante el contrato de M&A o el contrato de compraventa, sino que es importante también el contrato de seguro. Y si hay alguna discrepancia, por ejemplo, favorable a la compañía, pues esto el comprador no va a poder reclamar contra la compañía y tampoco podrá reclamar contra el vendedor, salvo el caso de dolo, simplemente porque típicamente, al menos en la práctica española ahora, cuando tenemos un contrato de REP, con seguro de REPS, una operación con seguro de REPS, la responsabilidad del vendedor está limitada a €1, ¿vale? Con lo cual pues, es virtualmente cero. No sé si había, creo que Natalia, nos querías comentar algo.
Sí, muchísimas gracias, Fernando. También tenemos otra pregunta del público y es que si en este mecanismo sería útil la operación de reemplazo como método de cuantificación del daño, que este también es llamado substitute performance o también el cover remedy en Estados Unidos. ¿Qué opinas al respecto? Pues sería fantástico si fuera factible, pero no lo es, porque una compañía es un bien único, ¿no? No hay dos compañías iguales, ¿vale? Y por tanto, bueno, no sé, es como decir, por poner un ejemplo, no son, de hecho, además, ninguno de los dos legalmente son sociedades anónimas y por tanto no se podrían comprar, ¿no? Pero pensemos en que si fueran sociedades anónimas y eventualmente se pudieran comprar, pues un comprador compra el Fútbol Club Barcelona, hay un problema con las reps y dice, bueno, pues voy a hacer una operación de sustitución, compro el Real Madrid y la indemnización será la diferencia de precio. Es que son diferentes, ¿vale? No hay... estamos hablando de bienes únicos y por tanto es que la operación de cobertura o de sustitución no es viable, igual que el uso de precios de mercado, es que no los hay. O sea, no hay un precio de mercado para una compañía concreta. Hay sistemas de valoración más o menos admitidos en el mercado para tratar de acercarse a ese valor, pero no hay precios de mercado. De hecho, dos compradores, y la prueba lo tenemos en los procesos de subasta, ¿no? Tenemos un proceso de subasta de una compañía, la compañía es la misma, tenemos, pues no sé, por ejemplo, yo recuerdo hace poco un proceso que tuvimos en el despacho extraordinariamente complejo de bueno, era una operación hipercompleja porque era una compañía española que vendía activos en Australia, ¿vale? Y se presentaron bidders de todo el mundo y había 300 bidders. Bueno, pues la distribución de ofertas era tremenda, porque claro, pues probablemente un comprador australiano va a valorarlo más que un comprador de Singapur y a su vez más que un comprador en Canadá, ¿vale? Es decir, que es que no hay esto que a veces podemos utilizar en relación con los bienes o servicios que tienen sustitutos o que se intercambian en el mercado. Aquí, aunque hablemos de mercado de money, pero realmente no son operaciones de mercado, son operaciones siempre singularizadas. Vale, muchísimas gracias, Fernando. No sé si alguien más tenga una pregunta que quiera hacer. Este es el espacio para que puedan preguntar con toda la confianza. O si tienes algo más que decir, Pero Fernando. igual si quieren, porque Fernando estaba explicando que ese es el punto, el quid de su tesis, lo que viene a Sí, bueno, continuación, y es explicar un efectivamente poco la voy a diferencia regresar, entre... si no os ¿Mm? importa, a la presentación. Sí. Y pues igual, porfa, tómate el tiempo que Claro necesites que sí. porque, digamos, lo que vas a explicar creo que es muy llamativo y muchas personas, de hecho, nos preguntaron por lo que viene en esta parte. Entonces, explícalo con calma, explícalo con calma. Bueno, la idea que trataba de transmitir es que aunque hay una especie de, hay un acuerdo sustancial en esta idea de que, bueno, estamos tratando de, utilizando la terminología que comentabas que es habitual en Colombia, queremos realizar un resarcimiento o reparación integral del comprador ante una infracción de REPS, y esto ya digo es compartido también en derecho español y en otras jurisdicciones europeas. Sin embargo, cómo trasladar eso a la realidad es más complejo. Y desafortunadamente, y a pesar de las reflexiones doctrinales que se llevan realizando en los últimos años en España, pero diría que también en otros países de Europa continental en la materia, no se termina creo, de acertar con la mejor aproximación, probablemente por una contaminación de orden histórico. Y es que, supongo que en Colombia pues tenéis esta misma institución, que es la de la reducción de precio, la de los vicios ocultos y la reducción de precio. Entonces hay casi una tendencia natural a llevar esta cuestión de infracción de REPS
al viejo remedio de la reducción de precio, de la quanti minoris, en la compraventa de bienes con algún defecto o con alguna falta de conformidad, ¿vale? Y esto es bastante desafortunado, ¿de acuerdo? De hecho, lo que vemos en Estados Unidos y en Inglaterra es que ellos sí tienen una regla que es legal, o sea, es una regla legal, pero que la jurisprudencia claramente ha entendido aplicable a operaciones de money, que es que realmente la indemnización de daños y perjuicios por infracción de REPS tiene que ser una traducción en dinero de la diferencia entre el valor que habría tenido la empresa a la fecha del contrato o de la entrega, dependiendo de lo que os comentaba antes de la reiteración de las REPS a la entrega, etcétera. Pero bueno, supongamos, si se han reiterado las REPS y la infracción se da en el momento de la entrega, pues el valor que hubiera tenido la empresa en el momento de la entrega, de haber sido cierta la REP infringida, y el valor que realmente y efectivamente tiene la empresa en ese momento, habida cuenta de que la REP es falsa y que por tanto carece la empresa de las características o de las propiedades afirmadas, ¿vale? Y esto, ya digo, con mucha frecuencia se confunde con la reducción de precio, con la quanti minoris, pero no tiene nada que ver, es completamente distinta, ¿vale? Aquí tenéis, digamos, y no voy a entrar en el ejemplo porque no creo que ya hemos consumido bastante tiempo y además lo podéis leer con más tranquilidad en el trabajo si tenéis interés. Pero yo creo que aquí esto se puede ver perfectamente con un ejemplo y con eso voy a terminar, no quiero consumir más de vuestro tiempo. Y es, imaginad un caso en el cual la empresa se vende por un precio simbólico. Y este tipo de operaciones ocurren, por ejemplo, porque estamos hablando de una empresa que, aunque va a seguir obteniendo ingresos en el futuro, arrastra responsabilidades o arrastra liabilities importantes. Por ejemplo, medioambientales, fiscales, laborales, por ejemplo. Esto lo he visto en la práctica en muchas ocasiones, una multinacional tecnológica pues quiere cerrar su planta, una determinada planta en España. Claro, si la cerrara, pues tendría que iniciar un proceso de despido colectivo de todos los empleados. Muchos de ellos llevan trabajando 30 años en la empresa y esto generaría indemnizaciones por extinción de los contratos de trabajo muy elevadas. Y entonces, bueno, en lugar de afrontar ese coste, dice, bueno, voy a buscar un comprador que esté interesado en reconvertir esta planta de producción en algo en el que pueda reutilizar una parte de la plantilla, de los equipos, etcétera, para hacer otra cosa, ¿vale? Por ejemplo, en España ha habido bastantes casos en estos últimos años de reutilización de plantas de producción de electrodomésticos, de televisores o de bienes similares para intentar producir equipos para coches eléctricos, ¿no? Como sabéis, pues el coche eléctrico o los híbridos están en mucha demanda y bueno, hay este tipo de operación. Entonces, por ejemplo, pues se puede hacer, el vendedor está dispuesto a vender la compañía por un precio simbólico, pongamos $1 al comprador. Y le da reps and warranties acerca de cuáles son, por ejemplo, las contingencias medioambientales o fiscales a las que se enfrenta la compañía. Y resulta que esas declaraciones son inciertas porque las responsabilidades medioambientales o fiscales son de doble magnitud a las incluidas en las declaraciones y garantías. Claro, si aplicamos la reducción de precio por su propia definición no puede ir más allá del precio. De manera que si el precio es igual a $1, la indemnización no puede ser superior a $1, ¿vale? Y esto claramente no tiene sentido. Lo que habría que darle al comprador es la diferencia entre lo que hubiera valido la compañía de haber sido cierto
la rep y lo que vale, habida cuenta de que la rep es falsa porque se han minusvalorado o se han declarado por debajo de la realidad las responsabilidades fiscales. De hecho, esa indemnización puede ser bueno, pues de varios millones de euros. Y por tanto, esto nos demuestra de manera muy sencilla que claramente la reducción de precio no es la manera de entender la indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento de REPS. ¿Cuál sea ese valor o cuál sea esa diferencia de valores? ¿Cuánto habría valido la compañía de haber sido cierta la REP que no lo es? ¿Y cuánto vale la compañía dado que la REP no es cierta? Es una cosa que conceptualmente tiene que ser nuestro punto de partida, y si no es nuestro punto de partida, el resultado siempre va a ser equivocado, pero aun tomando ese punto de partida no quiere decir que el ejercicio sea fácil. Normalmente necesitaremos informes periciales, trabajos de valoración para poder realmente hacer esto de manera no arbitraria, sino de manera informada. De nuevo, no siempre las cuestiones van a ser tan complejas, en el sentido de que bueno, pues hay veces que a lo mejor no necesitamos hacer un ejercicio completo de valoración. Pues, por ejemplo, pues si resulta que la infracción de REPS es que no se había declarado un pleito con un trabajador bueno, pues en ese pleito la compañía comprada resulta condenada a pagar $50.000, pues probablemente $50.000 es una buena aproximación a lo que sería la diferencia de valor de la compañía, porque realmente la infracción de REPS se reduce a una mera salida de caja de la compañía, ¿vale? Pero en muchas ocasiones la infracción de REPS no tiene que ver con una salida de caja, ¿vale? Tiene que ver con otras cuestiones totalmente distintas que afectan de manera mucho más compleja al valor de la compañía. Por ejemplo, puede que sea que la incorrección de REP sea simplemente que muchos de los contratos con clientes que el vendedor decía que estaban en vigor, resulta que han sido resueltos o cancelados por los clientes. Esto no es una mera, no es un simple menor ingreso de caja futuro. Esto afecta crucialmente a la rentabilidad de la compañía, porque no es lo mismo tener, me refiero, una compañía que tiene 100 clientes que una compañía que tiene 50, ¿vale? Y no es solo la diferencia de ingreso, es que simplemente la dimensión de la compañía es distinta y por tanto el valor no es una mera diferencia de ajuste de posibles ingresos futuros, ¿no? Y en ese sentido, pues el trabajo de aquilatación en los informes periciales de cómo se concreta esa diferencia de valores pues puede ser complejo. Pero, bueno, no sé si desafortunadamente o no, me imagino que para los expertos en valoración de empresas es una buena noticia, es un ejercicio que con mucha frecuencia es inevitable, porque si no, pues realmente los tribunales o los órganos arbitrales pues simplemente estarán fijando las indemnizaciones de manera puramente aleatoria o aproximativa, ¿vale? Bueno, como os decía, el trabajo continúa examinando tanto algunas doctrinas legales como algunas cláusulas habituales en operaciones de money que tratan de concretar el alcance de la indemnización, excluir determinados daños. Pues, por ejemplo, en los contratos de money es altamente habitual o muy frecuente pues que se establezcan deberes de mitigación del daño, por ejemplo, que el vendedor no tendrá que indemnizar, a pesar de que haya una infracción de REPS, las consecuencias dañosas que se hubieran podido reducir por parte del comprador, o por ejemplo, si la infracción de REPS genera un ahorro determinado al comprador, pues por ejemplo porque la compañía, como consecuencia de la REP falsa, tiene menos ingresos, eso también supone que va a pagar menos en impuestos y eso supone que a lo mejor también se va a pagar menos a los directivos en retribución variable. Y por tanto esos ahorros se tienen que descontar de la indemnización de daños y perjuicios. Y en ese sentido, bueno, pues ese punto de partida de las diferencias de la diferencia de valoración de la compañía
siendo cierta la rep y siendo falsa la rep, tiene que precisarse más en atención a todas esas cuestiones. Sergio, sí. Muchas gracias, Fernando. En el documento también planteas un ejemplo muy interesante y es cuando se utiliza como criterio el EBITDA, ¿no? Para determinar el valor de la compañía, y que creo que también puede ser muy interesante para explicar la diferencia entre la simple reducción de precio y la propuesta que tú estás haciendo en relación con el valor que habría tenido la compañía al momento de la entrega o de la suscripción del contrato. Creo que sería bueno que nos contaras a todos un poco más en detalle ese ejemplo, que puede ser muy ilustrativo, también en clave con lo que has venido contando, que sin duda el precio simbólico es muy buen ejemplo. Este también podría ser un segundo ejemplo muy útil al respecto. Sí, bueno, efectivamente muchas veces a la hora de un comprador a la hora de valorar cuál es el precio que le interesa pagar por una compañía, pues utiliza un sistema de múltiplos sobre determinados parámetros financieros. El más habitual es el EBITDA de una determinada compañía, y en función de toda una serie compleja de factores, de la antigüedad de la empresa, del sector de actividad, de los ámbitos geográficos de actividad, pues se pueden utilizar, y de hecho la práctica de valoración de empresas utiliza múltiplos distintos. Pues a lo mejor en determinado ámbito, pues no sé, la minería, pues una empresa minera con un EBITDA por debajo de 100, pues se paga un múltiplo de 10, y por encima de 100 se paga un múltiplo de 12, y en el sector de las bebidas alcohólicas, pues para un EBITDA por debajo de 100, pues se paga un múltiplo de 5, y para un EBITDA por encima de 100 se suele utilizar un múltiplo de 7, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues claro, esto nos demuestra que si realmente la infracción de reps hace que ese parámetro financiero, el EBITDA, en lugar de ser el que había sido representado, porque es el que se deduce de la contabilidad de la compañía, es, por ejemplo, se había representado que era de 100 y resulta que es solo de 80, el cálculo de la indemnización no es correcta, no será simplemente la diferencia entre 100 y 80, es decir, 20, esta diferencia en el EBITDA, en los ingresos. El EBITDA es una aproximación mejor a ingresos estables, pero bueno, la idea en el último extremo está basado en ingresos. Bueno, claro, si solo medimos esa diferencia limitada entre las dos cifras de EBITDA, no estaremos realmente compensando al comprador, porque el comprador realmente lo que hizo fue pagar un precio que estaba multiplicando el EBITDA por una determinada cantidad, y por tanto la indemnización debiera ser pues la diferencia de EBITDA multiplicado por ese múltiplo que efectivamente se utilizó. Y en ese sentido, esto permite con mucha más facilidad la utilización de los múltiplos de valoración a la hora de fijar las indemnizaciones de daños. Lo cual no quiere decir que la solución sea necesariamente unívoca aquí, porque, en primer lugar, muchas veces qué múltiplo se ha utilizado no es evidente, y a veces los precios pues no son simplemente el resultado de aplicar mecánicamente un múltiplo de EBITDA, sino que tras aplicar un multiplicador se puede ir hacia abajo o hacia arriba en función de otros parámetros u otros factores, o simplemente porque qué múltiplo se ha utilizado no sea evidente, o el vendedor ignoraba qué múltiplo se ha utilizado y resulta que ese múltiplo pues puede haber sido fuera de mercado, ¿vale? Es decir, que resulta que el comprador, bueno, pues por algún motivo deseaba desesperadamente comprar esa compañía y ha pagado un múltiplo superior al que hubiera pagado otro inversor razonable o mediano del sector. Bueno, pues probablemente en este caso el vendedor no necesariamente tendría que pagar ese múltiplo exagerado que ha podido tener ese comprador particularmente ansioso por adquirir la compañía, ¿no? Es decir, que esto no resuelve todas las cuestiones que se pueden disputar en un asunto
al respecto, pero efectivamente sí vuelve a demostrar cuál es el tipo de aproximación inicial al cálculo de la indemnización que creo que es el más correcto. Además, para hacer honor realmente a lo que vosotros comentabais antes de la reparación integral o de la plena compensación, ¿no? Porque si no, no vamos a tener reparación integral o plena compensación. Y es verdad que muchas veces los propios contratantes se alejan de la plena compensación y de la reparación integral, y en los contratos de Money lo observamos de manera muy evidente, porque con mucha frecuencia, salvo en esos casos de precio simbólico, pero en los casos en los cuales el precio se paga porque no hay, bueno, no es un precio, digamos, para asumir determinadas responsabilidades, muchas veces los contratantes pactan un límite de responsabilidad y ese límite tendrá que respetarse salvo que haya mala fe por parte del vendedor, y muchas veces ese límite se pacta como un determinado porcentaje del precio. Por ejemplo, en España es bastante habitual establecer como tope de la indemnización la mitad del precio contractual pagado. Pero eso es distinto a que ya de entrada el cálculo de la indemnización esté basado en la idea de reducción de precio. El cálculo de indemnización tendrá que hacerse correctamente con la aproximación que comentaba, y después, lógicamente, pues habrá que aplicar el límite indemnizatorio que proceda según lo acordado por las partes en el contrato. Pues por mi parte nada más. No sé si tenéis alguna pregunta adicional o alguna cuestión. Qué pena te interrumpo, Fernando. Tenemos una última pregunta en el chat que Marlon Ulises Pacheco hace. No sé si Marlon quiera hacer la pregunta directamente para explicarle un poco más la duda a Fernando. Bueno, hombre, ahí la verdad es que hoy es una, se podría decir, es una... dos cosas. Realmente el tema de un inversor minorista que acude a una ampliación de capital de una sociedad cotizada no es una operación de money, ¿vale? Es verdad que hay elementos similares, pues lógicamente también hay claros problemas de asimetría de información, pero en general están resueltos mediante instrumentos regulatorios del mercado de valores, es decir, que en Europa básicamente a través de lo que se llama la responsabilidad por folleto, ¿vale? Es decir, el emisor de los valores responde de la corrección, bueno, no solo el emisor, sino también el banco colocador, los asesores, ciertos asesores responden de la veracidad de las informaciones contenidas en el folleto, y esto pues genera un mecanismo de responsabilidad que evidentemente está basado de nuevo en esta idea que comentaba antes. Por ejemplo, pues en principio esa responsabilidad por folleto de los accionistas del Banco Popular, ¿cuál sería si resulta que la información financiera que se utilizó en el folleto no reflejaba la verdadera situación financiera de Banco Popular? Bueno, pues en principio la responsabilidad sería la diferencia de precio que hubiera tenido una acción de Banco Popular entre el precio que tuvo la acción de Banco Popular en su salida a bolsa y la que hubiera tenido si el folleto hubiera reflejado realmente la verdadera situación financiera de la compañía, ¿vale? Esta sería la diferencia, ¿vale? El problema es que, y esa responsabilidad por folleto, pues en fin, se podría exigir. También el Tribunal Supremo, en otros casos similares, por ejemplo en la salida a bolsa de Bankia, admitió una anulación del contrato por error de los inversores. Desafortunadamente para los accionistas del Banco Popular, hoy ha salido una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha dicho que el mecanismo único de resolución impide que se puedan presentar acciones de los accionistas contra la entidad
o contra el adquirente de la entidad por la vía de responsabilidad de folleto o por la vía de la anulación del contrato, diciendo que estas acciones pondrían en serio peligro la utilización efectiva del mecanismo único de resolución de entidades financieras de la Unión Europea. Con lo cual hoy, desafortunadamente, para los que son, yo en fin, no puedo decir desafortunadamente porque yo he estado defendiendo al Banco de Santander en este asunto, entonces el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado carpetazo final a estas posibles reclamaciones. Pero dejando aparte este caso concreto de Popular, en principio, en supuestos que no son técnicamente de money, pero también de información incorrecta, se puede aplicar esta misma lógica y se debe utilizar esta misma lógica de aproximación a la indemnización. Ok, Fernando, por último tenemos una pregunta del público, que es la siguiente. ¿Cree que la acción redivitoria debería reemplazarse por la falta de conformidad? La hace Isue Vargas. Bueno, en realidad la falta de conformidad en el derecho de las compraventas de consumo europeas y en algunos regímenes legales en Europa que han aproximado sus códigos a las reglas europeas, por ejemplo Alemania, o en el caso español el Código Civil de Cataluña, que ha seguido este modelo en el contrato de compraventa. Bueno, la falta de conformidad es un invento del Convenio de Viena y es una manera razonable, con independencia de los detalles, de acercarse a los problemas de, digamos, de incumplimiento del contrato por razón del objeto, porque el objeto no responde a las características descritas o las características esperables, pero por otro lado en realidad el régimen de la falta de conformidad de las directivas europeas o del Código Civil alemán o del Código Civil de Cataluña sigue previendo la reducción de precio, con lo cual no es algo opuesto a la redivitoria, es simplemente una actualización de la redivitoria, ¿vale? Sergio, si esto quieres. En algunos segmentos, y perdonad que os dé la lata con esto en algunos segmentos de la contratación puede tener sentido, por ejemplo en relación con bienes de consumo, los cuales pues normalmente ese valor del bien pues no va a ser muy diferente del precio, ¿vale? Porque estamos hablando de bienes típicamente fungibles, bienes que se compran en los mercados. Pero tratar de generalizar eso, como por ejemplo ha hecho el Código Civil alemán o ha hecho el Código Civil de Cataluña, no es necesariamente una buena idea, porque la reducción del precio y la indemnización de daños son cosas distintas. Y la indemnización de daños, bien calculada, siempre es mejor desde el punto de vista de la adecuada compensación y de los incentivos que la reducción de precio. Sergio, no sé si tenías un pequeño comentario, no es tanto pregunta, sino un comentario para el público, y es nuevamente agradecer a Fernando por tu asistencia y tu participación. Sin duda, este documento que ya estamos compartiendo con todos los asistentes va a ser muy interesante, y de hecho te cuento a ti, Fernando, que varios de tus escritos han sido utilizados en laudos arbitrales en Colombia en la materia, tu icónico de incumplimiento contractual del 2006 y por supuesto el capítulo de declaraciones y de manifestaciones y garantías en el libro, en el manual, también que es un libro de consulta obligada en España y también en Colombia. Entonces, creo que va a ser un nuevo documento que seguramente estaremos viendo o próximamente estaremos viendo en los laudos que se produzcan en el futuro. Entonces, no, pues te agradezco por mi parte, muchísimas gracias por asistir y por acompañarnos. Creo que ha sido un invitado de lujo. Muchísimas gracias por eso. Pues Solo nada, quería muchas agradecerte. gracias a vosotros por la invitación y por la atención y las excelentes preguntas. Bueno, Fernando, extiendo las mismas palabras de Sergio.
También estamos muy agradecidos de tenerte hoy presente en esta conferencia. Y quería recordarles a las personas del público que nos sigan por favor en las redes sociales, que estamos publicando constantemente nuestros blogs y todo el trabajo que hemos hecho desde el semillero. Y asimismo nos gustaría invitarlos a las próximas conferencias que se van a realizar. Las hacemos de manera periódica, entonces estén pendientes de la temática y si les interesa, por supuesto, el link lo encuentran en nuestras redes sociales. Y ya, por último, les recuerdo que esta grabación se va a subir a YouTube por si quieren volverla a ver. Y pues muchísimas gracias nuevamente, Fernando. Muchas Vamos a gracias a contar vosotros. contigo en próximas ocasiones también. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas Felipe. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.